Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy con la prédica dominical que tenemos todos los domingos. Yo quiero invitarlo a usted de ahí donde está, que se disponga para escuchar esta prédica del Señor, del Señor Jesucristo, que nos va a servir hoy para entender que todos pasamos por momentos difíciles, por pruebas, pero siempre hay que tener confianza en que el Señor tiene todo previsible, todo en Él está programado para podernos ayudar a pasar por ese momento difícil. Hoy el tema de hoy es el sacrificio de Abraham. Yo le pido que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, esté en mí para que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que este mensaje llegue a todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, todos hemos escuchado de lo que sucedió con Abraham e Isaac, pero vamos a recordarlo y vamos a meditar en esta palabra y a digerirla poco a poco y ver todo el mensaje, el contenido que tiene esta prédica en el día de hoy. Eso está en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 14, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, esto es un tema bien interesante, bien importante. Vamos a ver muchas cosas que tiene que ver este pasaje. Primero, la prueba de la fe de Abraham. Dios prueba a Abraham. Es decir, nadie, inclusive de Jesucristo, porque también fue probado en todas circunstancias, todos
Los seres humanos hemos sido probados para saber cuál es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Abraham fue un hombre de fe, es el padre de la fe, pero pasó por pruebas que creo que ninguno hubiéramos pasado. Por eso la palabra de Dios dice que nada, Dios no nos pone más pruebas de las que podamos resistir. Y Dios por eso puso pruebas fuertes en Abraham, porque era un hombre de fe. Dios prueba a Abraham. Como vemos los versículos 1 al 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, esta prueba venía de Dios. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La prueba, hermanos, que Dios le presenta a Abraham es una de las más difíciles, por no decir tal vez la más difícil que cualquier persona podría imaginar. Imagínese sacrificar a su único hijo, a su hijo amado Isaac, el hijo que le había dado después de pasar por muchos años en que no llegaba esa promesa. Llegó cuando Abraham tenía 100 años. Y sin embargo el Señor está diciendo que sacrifique a su hijo, sacrifique a su hijo. Este es el hijo que Dios le había prometido, hermanos. Es como si Dios prometiera algo y después le pidiera que le volviera lo que ya le había cumplido, ¿verdad? Y a través del cual, con el nacimiento de Isaac, Dios le había cumplido la promesa a Abraham de que le iba a dar descendencia. Y Abraham esperaba el cumplimiento de las promesas divinas porque él le creía a Dios. Y viene un mandato, hermanos, el mandato. Dios le pide a Abraham que vaya a la tierra de Moriah y ofrezca a Isaac en sacrificio. La petición, hermanos, como venimos diciendo, es extremadamente difícil. Yo quiero que usted, si es padre y tiene hijos, vaya a ver si uno fuera fácil decir, voy a sacrificar en mi hijo en obediencia a Dios. Es una prueba muy difícil. Pero Dios quería probar el corazón de Abraham. Y ya que Isaac era todo, imagínense, un único hijo, en donde él tenía toda la esperanza de su descendencia que Dios le había prometido por generaciones. Y todo estaba ahí en Isaac. Este es el hijo, es tu hijo, tu único a quien amas. Lo que resalta la magnitud de lo que se le pide a Abraham. Dios sabía que eras el único hijo de Abraham y sabía que él lo amaba con todo su corazón. Hermanos, la fe de Abraham en Dios y su entrega a él fueron probadas al máximo. Dios le ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común, a su amor paternal y a sus esperanzas de toda la vida. Algo que iba contra la lógica, algo que iba contra su esencia, porque todas sus esperanzas estaban fincadas en su hijo Isaac. Pero si usted ve, hermano, ahí en este relato, se observan tres grandes pruebas en el libro de Génesis que pasaron por Abraham.
tres grandes pruebas de fe. Primero, él fue llamado a separarse de su tierra y de su parentela y salir sin saber a dónde iba. Dios lo sacó de la tierra de Ur y le dijo que fuera a una tierra que fluía leche y miel, a la tierra de Canaán. Él tomó esa decisión solo por fe, porque él ni conocía esa tierra ni nada. Segundo, la necesidad de confiar en Dios para la promesa del pacto que él iba a ser padre de muchísimas naciones, padre de múltiples generaciones, de multitud de personas, y no tenía descendencia. Sin embargo, él vio el cumplimiento en esa promesa 25 años después. Y tercero, esta orden, la orden de que sacrificara a Isaac, el hijo prometido, de una manera similar a la de Abraham, hermanos, de una u otra forma. Todos los creyentes, usted y yo, todos, seremos probados para saber la verdadera fe que nosotros tenemos depositadas en Dios. Y ahí le dice, toma ahora a tu hijo. Abraham se le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. El asunto central se fundamenta en dos aspectos que ilustran la medida de Dios al tratar con todos los creyentes. ¿Era el amor de Abraham por Dios mayor que el amor por otros, inclusive por su amado hijo? ¿Está Dios, hermanos, por encima de todas las cosas en tu vida? ¿Es el amor de Dios la prioridad en tu vida? ¿O está en segundo, en tercero, en cuarto renglón? Esa era la pregunta que se sale de ahí. Estaban todavía en Dios la esperanza y la expectativa de Abraham del cumplimiento de la promesa, o ahora esperaba en algo más en Isaac. Es decir, antes del nacimiento de Isaac, digamos que la promesa estaba en lo que Dios le había dicho. Pero una vez que nació Isaac, a lo mejor Abraham ya no centraba su promesa en lo que Dios le había dicho, sino en Isaac, porque sabía que Isaac, casándose, iba a tener hijos y le iba a dar descendencia y se cumpliría la promesa de Dios. Pero mediante esta prueba, Dios obligó a Abraham a enfrentarse a esas preguntas y a poner en claro si de veras, hermanos, temía a Dios con todo su corazón. Y hay momentos, hermanos, en la vida en donde uno dice, no hay nada que hacer. Como cuando hay una enfermedad terminal y usted dice, mi fe ya no puede ser en un médico, en una medicina, en la ciencia, ¿no? Donde mi fe está puesta en Dios. No hay nadie más. Y hay momentos así. En realidad, hermanos, Dios no deseaba la muerte física de Isaac, porque más tarde condenó el Señor el sacrificio humano como un terrible pecado, porque las otras religiones que estaban en la época de los judíos sacrificaban
seres humanos, niños, mujeres. Pero para Dios era abominación. Eso lo vemos en Levítico capítulo 20, versículos 1 al 3, que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, un dios, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Para Dios nunca ha pedido el sacrificio de seres humanos para agradarlo. Él quería probar era la dedicación de Abraham. ¿En dónde estaba la fe de Abraham? ¿Depositada en el Hijo o depositada en Dios? Pero veamos algo muy hermoso que sucedió con Abraham. La obediencia inmediata. Y volvemos a recordar los versículos 3 y 4. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, una obediencia sin demora. A pesar de lo difícil de la prueba, a pesar de la inmensa dificultad del mandato, Abraham obedece sin cuestionar. Se levanta temprano, dice. Prepara el viaje y parte hacia el lugar que Dios le había indicado. No dudó, no se puso a pensar, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Pero ¿por qué Dios va a hacer esto? Si no, él no cuestionó, él obedeció. A veces nosotros nos la pasamos cuestionando a Dios en vez de obedecerlo. Por eso las bendiciones no llegan a nuestra vida. Por eso la prueba no la pasamos. Porque no confiamos en Dios en primer lugar sobre otras cosas. Su disposición a obedecer muestra una fe inquebrantable, profunda. Por eso era el padre de la fe. Él no dudaba que Dios tenía el control de todo. Y Dios sabía por qué estaba haciendo lo que le había dicho. Dice que hubo un viaje de 3 días. Durante estos 3 días de viaje, Abraham tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Lo que se hace que su obediencia sea aún más significativa. Imagínense durante los 3 días, él seguro pensaría, mire, ¿será cierto? ¿Será que yo escuché mal? ¿Será la voz de Dios? ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Él tuvo tiempo para reflexionar, pero nunca dudó de Dios. Nunca dudó de su provisión. A veces nosotros, Dios nos pide que hagamos algo y uno dice, ¿será de Dios? ¿Será que no? Pero Dios, ¿cómo va a buscar que yo deje ese trabajo? Si yo quiero ese trabajo, ¿cómo Dios no va a querer? Vamos a torcer la voluntad de Dios. No, hermanos. Lo que hay es que obedecerle a Dios, creerle a Dios y caminar de acuerdo a lo que Dios nos muestra. El diálogo entre Abraham y Isaac, como lo vimos en los versículos 5 y 8. Dice, iremos hasta allí y adoraremos. Le dice Abraham a su hijo. Abraham dice a sus siervos que él y Isaac irán a adorar y que luego volverán. O sea, él nunca dudó de que Dios haría algo. Tal vez lo resucitaría.
Tal vez haría un nuevo Isaac, qué sé yo. Pero él sabía que lo que iba a hacer, porque Dios le había pedido, pero que Dios algo iba a proveer y volvería con Isaac. Esto puede interpretarse como una declaración de fe. Así es cuando nosotros caminamos en fe. A veces vemos todo oscuro y no cuestionamos, sino creemos en que Dios va a proveer para la solución a la dificultad, al problema, a la enfermedad, a la situación, a la adicción, al vicio, al problema, al pecado que carcome tu vida y la mía. Y Dios proveerá la salida, por más difícil que sea el problema por el cual estamos atravesando. Abraham confía en que de alguna manera Dios proveerá o incluso, como les dije, resucitaría a Isaac. O sea, Dios nunca, Abraham nunca dudó de Dios. Como nosotros nunca debemos dudar que Dios quiere lo mejor para usted y para mí en nuestra vida. Dios nunca va a buscar perjudicarte. Dios lo que quiere es ayudarte, bendecirte, llenarte de fe, de confianza, que si tú crees en Él, tú verás la gloria de Dios en tu vida. La pregunta a Isaac. Isaac, al notar que falta el cordero para el sacrificio, le pregunta a su padre. La respuesta de Abraham dice, Dios se proveerá de cordero. Hermanos, eso es una expresión hermosa de su confianza en Dios, en que Dios va a intervenir de alguna manera en la situación que se estaba presentando. Y esa es la fe que Dios quiere mostrar para que tú entiendas que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás estás pasando por momentos difíciles. Quizás las cosas no están fáciles. Hoy nos quejamos y es verdad de lo que pasa, por ejemplo, en nuestros países, en América Latina, en Colombia, en Venezuela, en el mundo. Guerras, situaciones complejas. Pero nuestra fe y nuestra confianza está en Dios, porque Dios va a proveer para esa situación que tú estás viviendo. Ahí viene la intervención divina. Preparativos para el sacrificio. Dice que Abraham construye el altar, coloca la leña, ata Isaac. Él no dejó, a pesar de que él sabía que Dios lo iba a proveer de alguna manera que él no sabía cómo iba a ser. Él cumplió la orden. Él nunca dudó. Así es que tenemos que andar nosotros. Y toma el cuchillo para realizar el sacrificio. O sea, él nunca paró. Siempre tuvo la determinación de hacer lo que Dios le había pedido. Esta escena muestra el clima de la prueba de fe. Ojalá tuviéramos la fe de Abraham. No dudar. Cuando Dios te muestre algo a través de la palabra, a través de una predicación, a través de llegar a tu corazón, que algo que tienes que hacer, hermano, no lo dudes. No lo dudes. Yo me acuerdo que cuando tomamos la decisión de irnos para Canadá, yo vivía en un pueblo llamado Florencia, y era un pueblo pequeño. Y de un momento, cuando
cuando empezó a darse la posibilidad de salir yo a Canadá, no era fácil. Era una decisión compleja, porque yo tenía un puesto de juez, un puesto estable, vivía más o menos cómodo, bien, vivíamos, gracias a Dios, bien con mis hijos, mi esposa. Pero tomamos la decisión de irnos y nunca dudamos. Y hubo momentos en que a lo último dijeron que en 3 meses nos sacaban, pasaron ya 6 meses y no salíamos. Pero nunca dudamos. Y fue para bendición. Gracias a Dios. Fue una bendición haber salido, porque muchas cosas pasaron, pero todas fueron de edificación para nuestra vida y de bendición en todos los sentidos, para la gloria y la honra de Dios. Pero el ángel detiene a Abraham. Justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel de Jehová lo detiene, afirmando que ahora está claro que Abraham teme a Dios y que no rehusó a su propio hijo. Ahí Dios se dio cuenta de que la fe de Abraham era inquebrantable. Y eso es lo que Dios quiere. Cada vez que venga una prueba, usted confíe en el Señor. Que cuando pase la prueba, Dios va a decir, vea, Carlos, Pedro, Gustavo, María, Elsa, Carolina, Cristina. Yo quería saber qué tanto confiabas en mí, pero has pasado una prueba. ¿Y qué pasó ahí? Dice que el carnero fue proveído por Dios. El carnero en lugar de Isaac. Abraham ve un carnero atrapado en un zarzal y lo ofrece en lugar de su hijo. Este acto, hermanos, simboliza la provisión de Dios y prefigura la doctrina del sacrificio sustituto que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sustituto? Un cordero. Y esto nos muestra que también la paga del pecado es la muerte espiritual, la muerte física. Pero vino un sustituto. Su hijo unigénito mandó a su hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Él no hizo lo que hizo Abraham. Él salvó a Abraham de que su hijo muriera. Pero en cambio Dios, Padre, Jehová, sí dio a su hijo unigénito. Lo entregó. Dejó que muriera para que usted y yo tengamos la vida eterna por siempre y para siempre con Cristo Jesús. Pero Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios. Y dice que Jehová Jireh, o Jehová, se llama Jireh en hebreo, llama al lugar Jehová proveerá. Una expresión de la fe en que Dios provee para las necesidades de su pueblo, especialmente en momentos de prueba extrema. Yo lo he visto en muchas circunstancias de mi vida, en donde estaba cerca a la muerte, en que a velocidad yo he pedido la protección de Dios y Dios me ha salvado.
como ha salvado a mi hijo y ha salvado a mi familia en muchas ocasiones. Por eso yo creo en eso. Creo en esa palabra, en que Dios proveerá cuando venga la prueba. Pero hay que tener fe y obediencia. La historia destaca la fe inquebrantable de Abraham y su disposición a obedecer a Dios. Incluso cuando la tarea parece imposible, cuando usted vea que no puede con sus fuerzas, usted tenga la fe que Dios va a proveer para pasar esa prueba. La verdadera fe se demuestra en la obediencia, incluso en circunstancias difíciles y dolorosas. Pero hay que creer en Dios y tomar decisiones que sean. Pero tenemos un Dios como proveedor. El nombre Jehová Jireh revela una de las características esenciales de Dios. Él provee para las necesidades de su pueblo. Hermanos, esta historia subraya la confianza en la provisión divina, especialmente en situaciones que parecen insuperables. Mira, a veces uno, cuando los hijos se rebelan y están haciendo lo que les da la gana, desobedecen a Dios, desobedecen a sus padres. Y hoy el Estado les dice, no les diga nada, porque se pueden ir de la casa, les pueden se pueden quejar ante la policía si los llega a castigar, si los llega a corregir, o esto o aquello. Y usted con amenazas, porque el niño, si hemos dicho, si usted me dice algo, me voy de la casa. Chantajeados emocionalmente. Pero usted, hermano, confía en Dios. Céntrese en la palabra. Pídale a Dios que le dé sabiduría y tome las decisiones que tenga que tomar, por difíciles y dolorosas que sean, pero no permite que el pecado avasalle su vida y destruya toda su casa. Lo mismo en las relaciones sentimentales, emocionales, físicas, como cuando una mujer primero permite que el esposo o el novio la insulte. Es que lo amo, me da miedo a perderlo. Él va a cambiar. A los 6 meses ya no le insulta, sino le pega un golpe en un ojo. Sí, hizo mal y todo, pero ya me pidió perdón, me trajo un ramo de flores. Tiene que tomar decisiones radicales, porque el día de mañana ya no será el golpe en el ojo, sino va a sacar un cuchillo y la va a matar o va a intentar hacer algo, un daño, porque eso es lo que pasa. Hay que tomar decisiones respaldadas en la palabra de Dios, respaldadas en lo que Dios quiere. Hay que tomar acciones en la vida. El sacrificio sustituto. El carnero ofrecido en lugar de Isaac es un claro tipo, figura de Jesucristo, quien es el sacrificio perfecto ofrecido en lugar de la humanidad. Este pasaje es una prefiguración del sacrificio de Cristo, quien fue el cordero provisto por Dios para la salvación del mundo. Él es el verdadero cordero que Dios ha provisto para salvarnos de la muerte.
El papel de la prueba de vida en la vida de fe. Las pruebas son una parte inevitable de la vida de la fe. Y se sirven para fortalecer la fe y demostrar la fidelidad de Dios. Usted no puede decir que es fiel al Señor cuando todo le está saliendo bien. Ah, Dios, te adoro, Dios. Lo estoy pasando, todo me sale bien. Donde se prueba el verdadero carácter y la verdadera fidelidad de Dios es cuando usted es fiel en la prueba, en el momento difícil, en la crisis, en el momento que estamos pasando por una aflicción grande y profunda. Ahí es cuando mostramos cuál es la verdadera fidelidad en Dios. La prueba de Abraham, hermanos, demuestra que la fe genuina confía en Dios, inclusive cuando no entiende completamente sus caminos. Hay caminos que nosotros no entendemos, pero si hacemos la voluntad de Dios, sabemos que llegaremos a buen puerto. El relato de Abraham en el monte Moriah se convierte así en algo más que una dramática ilustración de fe y obediencia. Es una presentación de la gracia eterna, la provisión continua y la infinita sabiduría del Señor. Si nosotros detallamos Jehová Jireh, como dijo Abraham, no es Jehová proveyó para ese momento, no, sino Jehová proveerá. En otras palabras, el nombre no conmemora un acontecimiento pasado, sino que anticipa una acción futura. Cuando usted confía en el Señor, cuando usted confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él va a proveer para todas sus necesidades por siempre y para siempre. Del mismo modo, la afirmación en el monte el Señor se proveerá se refiere a algo más que al monte Moriah. Cuando Abraham pronunció esta palabra, se refiere también a una colina llamada Calvario, donde Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como nos dice Romanos capítulo 8, versículos 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién haría esto? Solo Dios, en su infinito amor, pudo hacer esto de dar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Hermanos, la afirmación de fe que Abraham hace de que Dios mismo proveerá el Cordero acompaña la exclamación de Juan el Bautista cuando dijo en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Jehová Jireh proveyó un sacrificio para salvar a Isaac. Y esa acción fue un anticipo de la provisión de su Hijo para la salvación de él. Hermanos, Dios quiere salvar. Dios quiere ayudar.
Dios quiere cambiar tu vida. Dios te quiere sacar del lago cenagoso. Dios quiere sacarte de ese fango donde has vivido en los últimos años. Dios quiere sacarte de esa enfermedad. Dios quiere sacarte de ese vicio, de esa adicción que te está carcomiendo, de esa vida pecaminosa. Dios te quiere sacar de esa depresión, de esa tristeza, de eso de dolor, de esa capacidad de no perdonar. Dios quiere ayudarte que perdones. Dios quiere ayudarte que salgas de esa tristeza y ese dolor que ayuda a tu vida. A que no te dejes contaminar por este mundo. Dios quiere grandes cosas para ti. Solo tienes que hacer, abrir tu corazón a Él y decirle, Señor, heme aquí. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Señor, yo hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borre jamás. Quiero seguirte de acuerdo a tus preceptos, a tus mandamientos. Perdóname, Señor. Reconozco que soy un pecador. Confieso mis pecados delante de ti. Y quiero, Señor, que tú provees la salida para mi vida. Que tú eres el Cordero perfecto que sacrificó su vida por mí. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Quiero seguirte por siempre y para siempre. Ser tu discípulo, andar en santidad, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te puedo asegurar, hermano, que si tú has hecho esta oración de todo corazón, tú puedes pasar por las pruebas más difíciles, pasarás por fuego, pasarás por tormentas, pasarás por dificultades muy grandes, pero todas las vas a vencer. Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Confía en el Señor y no hay prueba que no podamos resistir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.